Muy bien, ¿podemos empezar? Sí. Muy bien. ¿Me escuchan? Sí. Bien, el tema que vamos a tratar el día de hoy es sobre malformaciones congénitas del sistema nervioso central. Esto es básicamente una de las áreas más importantes que manejamos dentro de la neurocirugía pediátrica en todo el mundo. Y bien, para poder hablar de las malformaciones congénitas, tenemos que recordar nuevamente muchos aspectos embriológicos para poder saber en cuál de las fases del desarrollo embrionario o dentro del desarrollo fetal se van produciendo cada una de estas malformaciones. Dentro del desarrollo del cerebro humano, esto viene a formarse desde las primeras etapas del embrión. En este esquema se los pusimos así de acuerdo a los meses de gestación, tanto en el desarrollo embrionario como en el desarrollo fetal. Así vemos que los procesos más importantes del desarrollo del sistema nervioso central en el humano vienen a desarrollarse desde la etapa embrionaria durante el primer mes del embarazo, cuando se produce la neurulación primaria entre la tercera y la cuarta semana de gestación. Es aquí cuando se produce el desarrollo del tubo neural, del cerebro, la médula espinal, el desarrollo de la cresta neural y las leptomeninges. Posteriormente, entre el segundo y tercer mes del embarazo, dentro del primer trimestre del mismo, se desarrolla el prosencéfalo, esto es entre el segundo y tercer mes gestacional. De aquí se van a desarrollar los hemisferios cerebrales, los tálamos, los nervios y el plasma óptico. Posteriormente, entre el tercero y cuarto mes de gestación, se produce todo lo que es la proliferación neuronal entre el tercero y cuarto mes, como ya nos referimos. Posteriormente viene la etapa de la migración neuronal. Esto se produce desde el tercero hasta el quinto mes. Y es aquí cuando se empiezan a producir, a dividir las diferentes capas que van a conformar la corteza cerebral, desde la formación de 4 capas hasta el desarrollo de las 6 capas en la corteza adulta. Posteriormente, entre el quinto y el noveno mes de gestación, viene toda esa etapa que es muy importante también, que es la organización. Durante esta es cuando se produce la sinaptogénesis y la apoptosis, la muerte celular programada. Y entre el periodo de migración neuronal y de organización cerebral es cuando empiezan también a formarse la comisuración y la formación de los giros cerebrales. Posteriormente, entre el octavo mes del embarazo hasta en la etapa postnatal, aproximadamente hasta los 5 años de edad, todo este periodo es de suma importancia porque es cuando se va a producir la mielinización del sistema nervioso central en el niño. Esto nos lleva, como ya se mencionó, a la formación de mielina y a mejorar la conducción eléctrica a través del mismo. Este es un esquema sobre el tubo neural y sobre el desarrollo del mismo y cuáles son los factores más importantes que influyen dentro del desarrollo del tubo neural. La influencia de los folatos, la síntesis de purinas y pirimidinas, así como el polimorfismo de C677T, de la metil hidrofolato reductasa y la metionina sintetasa, son los factores más importantes para el desarrollo y el cierre del tubo neural. Y bien, tenemos varios factores que todavía esta clasificación tiene una parte importante de aplicación. Se produce también el desarrollo del sistema nervioso central y las estructuras adyacentes al mismo a través de la inducción dorsal y ventral. La inducción dorsal nos va a dar origen a la notocorda. La notocorda nos va a dejar como remanente el disco intervertebral. Se desarrolla la placa y el tubo y cresta neural, así como la dura madre y el resto de las meninges, el desarrollo del esqueleto axial, así como el revestimiento dérmico del mismo por el mesodermo. Dentro de la inducción ventral vamos a tener todo lo que es el desarrollo prosencefálico de las vesículas ópticas y de los ganglios basales. Estos son esquemas también dentro del desarrollo desde la etapa embrionaria y la etapa fetal de cómo se va desarrollando cada una de las vesículas que van a conformar el sistema nervioso central
desde el telencéfalo, diencéfalo, prosencéfalo. Es uno de los esquemas más completos que existen dentro de la evaluación del desarrollo embriológico y en cuáles son los periodos más críticos en los cuales se desarrollan las diferentes malformaciones congénitas en los diferentes órganos y sistemas del embrión y del feto. De tal forma que el sistema nervioso central, como lo ven aquí en estas líneas azules, es el que desde el periodo embrionario durante la etapa fetal es el que más puede presentar alteraciones dentro de su desarrollo y está más expuesto que cualquiera de los otros órganos también a otra serie de insultos que pueden alterar su desarrollo. Esa es la gran diferencia que tiene con órganos como son los del sistema cardiovascular, el desarrollo de extremidades inferiores, de los ojos, etcétera, y las malformaciones del oído. Por eso es tan importante para nosotros, bueno, dentro del área de la neurocirugía pediátrica y la neurología pediátrica, el conocer cuáles son las fases más críticas del desarrollo del sistema nervioso central. Todas estas son factores múltiples que también pueden afectar el desarrollo del sistema nervioso central y esto puede venir desde las alteraciones cromosómicas durante la etapa embriológica. Encontramos el desarrollo de malformaciones mayores durante los 2 primeros trimestres del embarazo y posteriormente en la etapa fetal vemos cómo también los efectos son de tipo funcional y ya las anormalidades morfológicas que se desarrollan en tienen un impacto menor. Ahora bien, ¿cuáles son las alteraciones principales que vamos a observar nosotros en el desarrollo de las malformaciones congénitas? Desde el primer trimestre del embarazo se encuentran las alteraciones de la neurulación primaria y del desarrollo prosencefálico. Esto nos va a dar lugar al desarrollo del disrafismo espinal, principalmente caracterizado por el mielomeningocele, el encefalocele y todas esas disrafias a través del desarrollo embriológico del cierre del tubo neural en su porción anterior y posterior. En cuanto a las malformaciones del prosencéfalo, nos van a dar lugar al desarrollo de holoprosencefalia en sus 3 variantes, así como el desarrollo de la malformación de Dandy-Walker en la fosa posterior. Ya en el segundo trimestre encontramos ya las alteraciones de la proliferación neuronal, como son la formación de la estenosis del acueducto y el desarrollo de la hidrocefalia congénita, y durante la migración neuronal, el desarrollo de la esquisencefalia, la colpocefalia, el desarrollo de paquigiria, lisencefalia y de heterotopes. Posteriormente, en el último trimestre del embarazo es cuando se van a producir las lesiones de tipo vascular que pueden ser hemorrágicas o isquémicas, donde predominantemente se afecta la matriz germinal y donde también podemos ver lesiones isquémicas que afectan principalmente a las carótidas internas, el desarrollo de tumores congénitos y también la alta exposición al desarrollo de infecciones en el sistema nervioso central, principalmente de tipo viral. Posteriormente, entre el 8º mes del embarazo hasta el nacimiento, durante la mielinización, vemos también que puede haber un alto riesgo de hipoxia perinatal que puede estar asociado a lo que es la hipertensión materna, al desarrollo de otra serie de complicaciones que puede tener la madre durante el periodo perinatal y que van a llevar al desarrollo de infartos cerebrales, que también pueden ser isquémicos o hemorrágicos por trombosis, y también al desarrollo de tumores o infecciones del sistema nervioso central. Y bien, dentro de las malformaciones congénitas, vemos dentro de la inducción dorsal el desarrollo de la craneorraquisquisis, la anencefalia, la mielosquisis, el encefalocele y el estado disráfico en general. Como producto de la inducción ventral, ya lo mencionamos, la holoprosencefalia y otras malformaciones faciotelencefálicas. De los trastornos de migración neuronal,
recalcamos el desarrollo de la mesencefalia, la paquigiria, la polimicrogiria y las heterotopias. Y en la proliferación están tanto la esquisencefalia y la microcefalia como la megalencefalia y la hemimegalencefalia. De estas cabe mencionar que la megalencefalia se asocia principalmente al hipotiroidismo con el que pueda estar cursando la madre durante el embarazo y al hipotiroidismo congénito del producto. ¿Cuáles son los factores de riesgo más importantes implicados dentro de las malformaciones congénitas del sistema nervioso central? La mayoría de ellos son inherentes a la madre y estos están caracterizados por la obesidad de la misma, la presencia de diabetes gestacional o diabetes por hiperinsulinemia, la presencia de fiebre materna asociada a diversos procesos infecciosos que puede adquirir la madre durante el embarazo, y uno que es muy relevante también es las madres epilépticas que están tomando carbamazepina, valproato de magnesio y otra serie de antiepilépticos que también alteran el desarrollo del sistema nervioso central. Dentro del diagnóstico prenatal, este se puede establecer perfectamente desde la semana 12 y 14 de la etapa gestacional. Y esto se puede hacer con ultrasonidos desde el simple 2D, un 3D o un 4D, en los cuales se pueden detectar perfectamente a través del mismo. Se pueden hacer exploraciones transventriculares para poder establecer si el producto viene con ventriculomegalia, si tiene presencia o no del signo de la lima que se asocia frecuentemente a la malformación de Chiari, o el transcerebeloso o signo de la banana que también se asocia a la malformación de Chiari, y se puede realizar una exploración de la columna. Esto es fundamental porque durante las primeras semanas del embarazo se puede establecer si el producto tiene una malformación congénita. Sin embargo, pues la detección depende mucho del usuario, de quién esté efectuando el ultrasonido y de la experiencia que tenga para poder establecer que el producto viene con una malformación congénita. Los ultrasonidos 3D o 4D nos permiten poder evaluar la constitución de los huesos del cráneo, de las suturas y fontanelas, nos permite evaluar a los pacientes que vienen ya con las craneosinostosis congénitas y una evaluación más detallada del cerebro fetal, así como de la columna. Existe también la resonancia la resonancia magnética también se puede llevar a cabo en la madre para poder establecer con más detalle algunas otras malformaciones congénitas en el producto. Lo que no está indicado es realizar una tomografía, puesto que esto puede exponer a una mayor radiación al producto. Y bien, dentro de las malformaciones telencefálicas tienen una alta incidencia, aproximadamente de 1 entre 1000 embarazos, y estas pueden ser detectadas entre la semana 13 y 14 de la edad gestacional. Sin embargo, son la principal causa de abortos espontáneos y su pronóstico obviamente es fatal. Dentro de malformaciones telencefálicas también tenemos idirraquismos, tenemos a los encefaloceles que tienen una incidencia de 1 por 5000 a 1 por 12000 nacimientos y tienen también una mortalidad elevada del 30 al 50% durante el primer año de vida. Estos son algunos casos de anencefalia donde los productos llegan a término, sin embargo, pues estos debido a la grave malformación que tienen, pueden sobrevivir algunas horas o inclusive durante algunos días pueden sobrevivir si se les da el soporte necesario. Sin embargo, pues obviamente el pronóstico es fatal para ellos. Existe también la microcefalia que se asocia principalmente a la hipoxia perinatal y en la actualidad, en los últimos 5 años, el Zika es una de las causas asociadas principalmente al desarrollo de microcefalia en los productos recién nacidos, principalmente en países como Brasil, en países del trópico que están expuestos principalmente a este tipo de infecciones. Y obviamente pues se caracteriza por tener un perímetro cefálico menor al nacimiento, así como esa desproporción que existe craneofacial dentro del recién nacido. Existen diferentes grados de severidad en el desarrollo de microcefalia y eso dependerá obviamente también de las causas y el momento en el cual se produce
el impacto de la lesión dentro del desarrollo fetal del producto. Ahora bien, otros de los trastornos que nosotros vemos que se pueden observar en el desarrollo de las malformaciones congénitas están las polimicrogirias, lo que significa que vamos a encontrar múltiples giros y múltiples pliegues en el desarrollo de la corteza cerebral de estos pacientes. Están asociados a mutaciones del gen GPR56 y también se ha visto asociación con infecciones perinatales por citomegalovirus, toxoplasmosis, sífilis y el virus de la varicela. Pueden ser unilaterales, bilaterales o generalizadas. Pueden afectar principalmente a los lóbulos frontales en el 70%, a los parietales en 63%, posteriormente los lóbulos temporales y en menor proporción a los lóbulos occipitales. Clínicamente se manifiesta por epilepsia, con retraso global del desarrollo, estrabismo, problemas en el desarrollo del lenguaje y de la deglución, así como debilidad muscular o parálisis muscular. En cuanto a la lisencefalia, esta tiene causas genéticas asociadas a los cromosomas Y y otra asociada al cromosoma 17. Lisencefalia significa que el cerebro en su superficie se encuentra liso, como lo vemos aquí, y también en esta pieza de anatomía. Las circunvoluciones se encuentran ausentes, básicamente, y clínicamente se observa al individuo con microcefalia, tiene un aspecto facial inusual porque razón por la desproporción cranofacial que tienen dificultad también para la deglución, hay falta en el progreso, retraso psicomotor severo, así como anomalías en el desarrollo de las manos, de los dedos de las mismas y de los dedos del pie, y clínicamente también presentan espasmos musculares y crisis convulsivas. En cuanto a la esquistoencefalia, es otra de las alteraciones que vemos en estos pacientes, donde su prevalencia es de 1.54 por 100 recién nacidos vivos, con una etiología multifactorial, y también se han encontrado mutaciones en el cromosoma 10 Q26.1 y se caracteriza principalmente por la formación de surcos o hendiduras anormales en los hemisferios cerebrales que pueden ser uni o bilaterales, pueden ser de labio abierto a cerrado y acompañarse o no de hidrocefalia. Estas imágenes son muy relevantes. ¿Por qué razón? Bueno, esta es una imagen de una resonancia magnética en un corte coronal, donde podemos observar en esta imagen la esquistoencefalia, que es del labio cerrado y se comunica hacia el ventrículo. Algo que es muy característico y que nos permite diferenciarlo de una porencefalia es que los bordes de esta zona de la hendidura están formados también por corteza cerebral, que puede tener bordes con polimicrogiria o lisencefalia, lo cual lo diferencia totalmente de una porencefalia, donde se observa una zona de infarto, se observa el espacio, pero no se observa corteza cerebral en los bordes de ese tejido. Esta es una imagen de tomografía en corte axial, donde se observa una esquistoencefalia bilateral, una de labio abierto acompañada de hidrocefalia con dilatación del sistema ventricular y de labio cerrado en el hemisferio contralateral. En cuanto a las manifestaciones clínicas que observamos en estos niños, se encuentran con retraso en el desarrollo psicomotor y cognitivo. También tienen dificultades para poder adquirir un lenguaje. Tienen también disfunciones córtico-espinales y la presencia de crisis convulsivas. En cuanto a la paquigiria, que también es otro de los trastornos en cuanto a la migración, lo que la caracteriza es la presencia de giros amplios y escasos, o puede haber agiria. La corteza cerebral, cuando se estudia desde el punto de vista histológico, solamente cuenta con 4 capas dentro de su desarrollo. Puede acompañarse de lisencefalia, como en esta porción, con heterotopias neuronales, y clínicamente se manifiesta por un retraso global del desarrollo, con hipotonía o espasticidad y epilepsia. En cuanto a las heterotopias, son una agrupación de neuronas normales dentro de una localización anormal. Esto está motivado por la detención dentro de la migración radial de las neuronas. Existen diversos factores que se han evaluado para el desarrollo de heterotopias, que pueden ser intrauterinos y perinatales,
como son las infecciones, la falta de oxígeno durante el periodo perinatal y la exposición al alcohol o a drogas psicotrópicas por parte de la madre. Dentro de la fisiopatología se dice que las heterotopias se producen porque hay una destrucción o alteración de las fibras gliales radiales secundarias a la hipoxia. Su localización puede ser a nivel de lo que son la pared de los ventrículos o también a nivel de la corteza cerebral. Pueden ser focales o nodulares. Algunas de ellas pueden llegar a tener grandes volúmenes que pueden llegar a confundir con lesiones tumorales. Clínicamente también tienen los pacientes retraso psicomotor, que puede ser superficial o profundo, y epilepsia. En cuanto a los encefaloceles, en general pueden ser generados en la bóveda craneana, como son los de la fontanela posterior, que son los más frecuentes a nivel occipital. Pueden localizarse a nivel interparietal a través de la fontanela anterior, ser de localización interfrontal o en la región temporal. De acuerdo a la clasificación de Subambela, los frontoetmoidales son tal vez de los más complejos que hay. Dentro de ellos se encuentran los nasofrontales, los nasoetmoidales, los nasoorbitarios y los de la base del cráneo, que se producen a través del etmoides. Pueden ser esfenoidales con extensión nasofaringea o frontoesfenoidales y orbitarios. Estos dentro de nuestra población son los más raros. Estos encefaloceles con esta localización tienen una mayor frecuencia de presentación en la población asiática, principalmente en el sureste asiático y en países como Tailandia. En cambio, en América, en Occidente, los de la bóveda craneal, principalmente los de localización occipital, son los más frecuentes. Y se asocian estos en más del 40% al desarrollo de hidrocefalia. Estas son imágenes donde se puede ver al feto, donde tiene una gran alteración en cuanto a la formación ósea en la porción occipital y el desarrollo de un encefalocele. Aquí podemos ver en este feto el desarrollo de la gran cavidad quística en la región de la unión cranocervical y aquí la protrusión del tejido del sistema nervioso central. Esto corresponde al feto. Esta imagen donde se puede ver toda la gran malformación del encefalocele. Estas son otras imágenes también que corresponden a encefaloceles. Este es un aporte que es muy importante para los neurocirujanos. ¿Por qué razón? Porque dependiendo de las imágenes que nosotros veamos, podemos hacer una adecuada planeación de la cirugía, porque tenemos que evaluar cuáles son las estructuras que se encuentran contenidas dentro de ese gran quiste. Desde el líquido cefalorraquídeo, la piel, las estructuras que llegan a conformar las meninges, así como las estructuras vasculares que se encuentran también incluidas dentro de esa gran cavidad quística, como son la tórcula o los senos transversos. De eso dependerá mucho el manejo quirúrgico que se va a efectuar en nuestros niños. Generalmente cuando son los encefaloceles de esta localización, occipitales o de cualquier área de la bóveda craneal, son procedimientos que muchas veces se realizan de urgencia, pero debe de tenerse siempre en consideración este tipo de imágenes para poder complementarlo y disminuir los riesgos y complicaciones para el producto. Este es un estudio de tomografía donde también se puede ver el encefalocele y cómo protruyen también el tejido que conforma parte del cerebelo, y se encuentra también incluida una parte junto con tejido displásico dentro de la cavidad quística. Esta es una reconstrucción para ver los tejidos blandos y vemos aquí la gran formación quística que cubre el defecto encefálico. Estos encefaloceles, los incipitales, son los más raros que nosotros vemos en nuestra población y generalmente no se hace el diagnóstico a menos de que el paciente tenga, de que el bebé tenga alguna otra malformación congénita asociada, como puede ser la presencia del labio paladar hendido, que es con la que se asocia frecuentemente los encefaloceles de tipo incipital, que son los esfenoidmodales, como en este caso. Estos son estudios de tomografía en corte coronal y en el corte sagital, donde podemos ver perfectamente
la ausencia del piso a este nivel, la ausencia del cuerpo del esfenoides, y vemos también cómo el gran encefalocele se desplaza dentro de la cavidad nasofaringea, como en este corte. Vemos también, estos son tal vez mucho más complejos que cualquiera de los otros encefaloceles. ¿Por qué razón? Porque también podemos tener implicado en estas estructuras al hipotálamo, y de eso depende mucho el manejo que vamos a dar con estos pacientes. También la presencia del paladar hendido. Aquí básicamente pues no existe el paladar blando en este paciente, y lo que protruye es el aracnoides del encefalocele, y vemos cómo está dilatado el sistema ventricular, principalmente el asta frontal del lado derecho. En este corte nos permite evaluar bien cómo tiene una hipoplasia del cuerpo calloso y otra serie de malformaciones telencefálicas, más el encefalocele que protruye hacia la nasofaringe. En cuanto al disrafismo espinal en general, aparte de los encefaloceles, nos vamos a ir en la porción que tiene que ver con la columna y la médula espinal. Estos son los más frecuentes de todas las malformaciones congénitas de los pacientes que sobreviven, y que tiene implicaciones muy importantes dentro de nuestra especialidad, porque nosotros realizamos intervenciones tempranas para reducir la morbilidad y la mortalidad de nuestros pacientes. El disrafismo espinal se puede clasificar como abierto, oculto, o también oculto como la agenesia del sacro. El abierto, el más común de todos ellos, es el mielomeningocele. Los menos frecuentes son el desarrollo de meningocele, mielocistocele, el hipomielommeningocele y el quiste neuroentérico, que es el más raro de ellos dentro del disrafismo abierto. Dentro del disrafismo oculto encontramos los defectos en la fusión ósea de la columna, que inclusive lo podemos observar dentro de la población general en un 17 al 30% de la gente que no tiene una disrafismo evidente clínicamente. Dentro de los demás disrafismos ocultos encontramos a la diastematomielia, que también es poco frecuente, el seno dérmico, la diplomielia y el lipoma espinal. Dentro de la agenesia del desarrollo del sacro, esta puede ser total o subtotal y se asocia a la regresión caudal y a la persistencia de la cloaca. También podemos tener un desarrollo normal del sacro, que puede ser total o subtotal, y la agenesia coxigia. Aquí es importante evaluar esta parte. ¿Por qué razón? Porque el sacro termina de fusionarse hasta los 33 años de edad. Entonces, muchas de estas malformaciones las vamos a ver más asociadas a la regresión caudal. Estas son imágenes que son interesantes dentro del desarrollo embrionario de lo que es el neuroporo posterior, y lo que va a dar lugar a lo que es el tubo neural en su porción distal, para poder conformar también tanto la médula espinal como las cubiertas del mismo, entre ellas también la formación de los somitas, que van a dar lugar a la formación de los cuerpos vertebrales y de todas las estructuras que lo rodean. Ahora bien, esta es una parte que es también fundamental, porque aquí, bueno, podemos diferenciar desde este punto de vista las características de cada uno de los disrafismos espinales. Y estos se producen principalmente entre los días 24 y 28 de la etapa embrionaria. Es muy temprano cuando se producen los disrafismos espinales. Esto es de suma importancia saberlo, porque es cuando muchas veces la mujer ni siquiera sabe que está embarazada, no tiene un control y está más expuesta a teratogénicos. De tal manera que dentro de las malformaciones que vemos en espina bífida, tenemos el más frecuente, que es el meningocele, donde no hay una fusión de las láminas posteriores. Obviamente no tenemos la formación de lo que es la espina, de lo que es la apófisis espinosa, lo cual hace que se pueda mantener abierto, se mantenga abierta la placa neural. La aracnoides protruye junto con el líquido cefalorraquídeo, y puede estar cubierta o no de piel, puede ser íntegra o no, o puede estar expuesto totalmente la aracnoides.
Eso en cuanto al antirrafismo más frecuente. En cuanto al meningomielocele, podemos ver que dentro de esa cavidad quística se encuentra contenido en la médula espinal. Puede estar abierta, expuesta a la placa neural, como en la raquisquisis, como vemos aquí en este esquema, o como también en esta otra imagen, donde protruye todavía parte de lo que es la placa neural. Y bien, estos son algunos de los casos que nosotros hemos visto en nuestro hospital, donde el paciente tiene un mielomeningocele. Sin embargo, aquí vemos que el etirrafismo en la línea media, donde protruye completamente la malformación, donde vemos que está cubierta completamente por una piel íntegra. No es lo frecuente dentro de los casos que atendemos. Sin embargo, es una de las variantes, como ya lo mencioné. Algo que es muy característico en estos niños, dependiendo de la localización que tenga estrés lumbosacra, este paciente tiene hipotrofia de los músculos glúteos, tiene también hipotonía de lo que es el esfínter anal. Esto es muy relevante también. ¿Por qué razón? Porque eso va a influir mucho también dentro del pronóstico funcional de este niño. Este es un mielomeningocele, esto es muy característico y muy frecuente dentro de nuestro medio, que es como llegan habitualmente y donde vemos el gran defecto que tiene a nivel lumbosacro, y vemos esta cavidad quística donde protruye la aracnoides, y en esta porción mesial se encuentra lo que es la placa neural que está abierta. En esta porción vemos los vasos que alimentan esa placa neural, y también abajo de ellos se ven las raíces nerviosas que salen del cono medular. Aquí vemos también lo que ya les había comentado, la atrofia o la hipotrofia que tiene muscular a nivel de los glúteos, que es también característica, y también la atonía del esfínter anal. El hipomielonmeningocele es menos frecuente y generalmente pues, se diagnostica cuando ya puede ser en los primeros meses del desarrollo de un lactante, o inclusive llegan a la etapa de preescolares o escolares con estas grandes malformaciones, donde también vemos que en la línea media hay una protrusión, pero generalmente no está muy central, está muy lateralizada cuando nosotros observamos clínicamente al paciente, que vamos a evaluar la región dorsolumbar para poder determinar cuál es la extensión de la malformación y poder hacer una planeación. Con ellos es de suma importancia el contar con una imagen de resonancia magnética. ¿Por qué razón? Porque son pacientes donde vamos a ver esta gran malformación que viene desarrollándose a partir de la neurulación secundaria, donde toda esta grasa se va a mantener en esta localización, no va a migrar y va a envolver el cono, el filum terminal, perdón, y eso va a hacer que se ancle en esta localización de médula. También es de gran relevancia. ¿Por qué razón? Porque muchas veces los nervios se encuentran también implicados dentro de este tejido graso, y muchas veces es muy difícil hacer la diferenciación entre el hipomielonmeningocele de las raíces nerviosas durante un procedimiento quirúrgico. Algo que también es relevante con ellos es también hacer la evaluación urodinámica, al igual que en los pacientes con disrafismo espinal como el mielomeningocele. ¿Por qué razón? Porque de esto depende mucho también el pronóstico funcional desde el punto de vista renal para estos pacientes. Los estigmas cutáneos no son raros y es algo que también debemos evaluar desde el nacimiento en estos pacientes. Si es que no tienen un diagnóstico prenatal, al momento en que se hace la evaluación al nacimiento de estos bebés, el pediatra está obligado a poder evaluar completamente todo lo que es la línea media dorsal de este paciente, desde la punta de la cabeza hasta la región coxígea. ¿Por qué razón? Porque estos niños tienen estigmas cutáneos que pueden ser pequeños hoyuelos, pueden ser cambios de coloración a nivel de la línea media, puede haber hendiduras o algunos hemangiomas también,
que se asocian frecuentemente a disrafismo espinal oculto. El seno dérmico se caracteriza también porque hay una comunicación de un conducto que va desde la piel hacia lo que es el conducto raquídeo. Esto es de vital importancia y también el diagnóstico se establece al nacimiento. Sin embargo, muchos de ellos pasan sin diagnóstico hasta que desarrollan graves infecciones como meningoencefalitis o grandes abscesos en el nivel donde se encuentra esa comunicación anormal hacia el conducto raquídeo, como en este caso era un paciente de 2 meses de edad en el cual presentaba este gran defecto que es el seno dérmico que comunica dentro del conducto raquídeo y esta gran alteración que tiene por una neuroinfección y el absceso que tiene aquí a nivel distal. Esta es otra imagen donde se ve el absceso. En cuanto a otras malformaciones, también como disrafismo oculto, están las semivértebras. Las semivértebras son anormalidades en el proceso del desarrollo del cuerpo vertebral. Existen muchas teorías también para poder describir cuál es el proceso de la fisiopatología del desarrollo de semivértebras y donde se piensa por muchos de estas personas que han desarrollado estas teorías que las semivértebras se producen porque hay una falla también isquémica en los vasos que deben de irrigar los somitas para el desarrollo de los cuerpos vertebrales. Estas son las diferentes variables en cuanto a los segmentos. Puede ser unisegmentaria o multisegmentaria y puede afectar principalmente en forma de cuña la formación de estas semivértebras, las cuales afectan predominantemente al segmento torácico, el proximal, y puede manifestarse inicialmente por una cifosis congénita o el desarrollo de escoliosis. Estas son imágenes de radiografías simples. En una radiografía simple uno puede ver muchas malformaciones congénitas de la columna que es importante estar familiarizados con ellos porque si no pasan desapercibidos para la gente que no tiene ningún tipo de experiencia. Entonces podemos ver aquí en la porción más alta de la columna torácica y en la porción distal de la columna cervical la malformación de los cuerpos vertebrales y las semivértebras que van desde C6, C7 y los primeros segmentos en la columna torácica. Y esto nos da como consecuencia el desarrollo de una escoliosis o una rotoescoliosis o ciforrotoescoliosis. La asociación Bacter afortunadamente también es extraordinariamente rara y también se caracteriza por alteraciones también caudales y por múltiples malformaciones congénitas que dan lugar también a disrafismos espinales, que es lo que nosotros tenemos que ver, a todas las alteraciones en el desarrollo de la cloaca, malformaciones cardiovasculares y pues también su alta tasa de mortalidad que tienen estos niños. En cuanto a la regresión caudal, estas son imágenes donde podemos observar cómo a nivel distal en la unión lumosacra estos pacientes presentan hemivértebras, pueden tener agenesia del sacro y como ya lo habíamos mencionado, estas son imágenes donde no se formaron los cuerpos vertebrales a nivel lumbar ni el sacro. Hay una fusión directa entre los dos, entre los ilíacos. En esta otra imagen también podemos ver el gran disrafismo que tiene este paciente con ausencia también de los cuerpos vertebrales del sacro, así como en esta imagen, y vemos también la presencia de hemivértebras aquí arriba y múltiples malformaciones también en el desarrollo de las costillas. Se asocian frecuentemente a la malformación cloacal, al ano imperforado y a la extrofia vesical. En cuanto a la malformación de Chiari, para nosotros, bueno, dentro de nuestra área de la neurocirugía, pues es una de las malformaciones que tienen mayor relevancia porque nosotros podemos realizar intervenciones tempranas o tardías con estos pacientes una vez que son detectados. En cuanto a la malformación de Chiari, se divide en 4 grupos, sin embargo, el último se ha considerado más como una variante dentro del Dandy-Walker.
En cuanto al tipo 1 de malformación de Chiari, generalmente se hace el diagnóstico en etapa de escolar, adolescentes o en adultos jóvenes. Generalmente se caracteriza por un desplazamiento de las amígdalas cerebelosas a través del foramen magno, más de 4 milímetros, y puede asociarse o no al desarrollo de siligomiela durante la evolución de este individuo. La malformación de Chiari tipo 2 es la que más frecuentemente vemos en pediatría, y esta se caracteriza por múltiples malformaciones en el desarrollo de la base del cráneo, así como la herniación de amígdalas cerebelosas a través del conducto cervical y el desplazamiento caudal ponto-vulvar con deformación del cuarto ventrículo a través del mismo, y se asocia frecuentemente a hidrocefalia de espina bífida. Esto es de suma importancia. ¿Por qué razón? Porque estos pacientes nos pueden dar síntomas desde el nacimiento o inclusive cuando empiezan sintomáticamente en los primeros 6 meses de vida, su pronóstico de sobrevida se acorta, puesto que se asocia a graves alteraciones como son la disfagia neurológica, con trastornos graves en la mecánica de la deglución, con broncoaspiraciones que pueden llegar a ser letales, y también tienen trastornos en el desarrollo de la respiración y el ritmo ventilatorio. Generalmente cuando se presenta en menores de 2 meses de edad, esto se asocia principalmente a una displasia de los núcleos localizados en el cuarto ventrículo, y su mortalidad es muy elevada. En cambio, tenemos otro grupo que empieza con manifestaciones clínicas después en la etapa escolar, donde se caracterizan principalmente porque presentan disparesia en extremidades superiores y empiezan a tener manifestaciones clínicas que afectan a los nervios craneales bajos, principalmente los trastornos de la deglución. En cuanto a la malformación de Chiari tipo 3, es la más rara de todas, y ella se acompaña de un encefalocele suboccipital, donde en esa cavidad quística se encuentran contenidos el tallo cerebral principalmente, y también su sobrevida es corta para estos individuos. Como ya lo mencioné, la hipoplasia del cerebelo sin herniación en la actualidad se considera más como una variante de síndrome de Van de Weyck, más que propiamente una malformación de Chiari, aunque también hay algunos artículos donde se refiere a la malformación de Chiari tipo 0, donde el paciente no tiene ninguna de estas alteraciones y sin embargo el paciente tiene sintomatología similar a la de una malformación de Chiari, caracterizada por afección a los nervios craneales bajos. Algo que también es importante mencionar aquí, bueno, en la malformación de Chiari tipo 2, estas son características por resonancia magnética de una malformación de Chiari, y estos son estudios anatomopatológicos de un recién nacido con esta malformación. Esto es de suma importancia, el tener estas imágenes. Existen varias clasificaciones como la de Mendici, que clasifica en varios subtipos la malformación de Chiari, y estos dependen mucho de las malformaciones de la base del cráneo, de las características que tienen los peñascos, y también de las malformaciones que vemos aquí telencefálicas, donde vemos que tienen hipoplasia de cuerpo calloso, pueden tener hipoplasia o agenesia en la formación de lo que corresponde a la tienda del cerebelo. Vemos una adhesión intertalámica, una fusión más importante en cuanto a la adhesión intertalámica. Vemos como tienen una fosa posterior muy pequeña con un desplazamiento importante de las amígdalas cerebelosas y parte del vérnice cerebeloso a través del foramen magno y del conducto raquídeo. Las amígdalas inclusive las podemos llegar a observar hasta C6, C7, dependiendo de la gravedad de la malformación. Vemos cómo está desplazado también el tallo cerebral dentro del conducto raquídeo, donde no vemos prácticamente una cisterna prepontina ni prevulvar, es inexistente en este niño, en este caso en particular. En la fosa posterior también, acá la inserción de la tórcula es muy baja, lo cual hace que también al momento de realizar una intervención para una descompresión se vuelva mucho más complejo en estos niños. Vemos también todos los cambios por mielinización que tiene. También puede tener muchas alteraciones en cuanto a la formación de los giros. Y viéndolo a nivel distal en estos niños con asociación a espina bífida,
Podemos observar también en la resonancia magnética la presencia de un lipomiembro menudo con un anclaje de la médula espinal. Y aquí en este corte podemos ver cómo está la malformación a nivel del sacro. En el corte anatomopatológico podemos ver perfectamente cómo está completamente malformado todo el tallo cerebral y cómo tanto el tallo como parte del cerebro dentro de lo que es el conducto cervical. Y toda la serie de malformaciones asociadas dentro del desarrollo telencefálico de ese individuo. Como ya habíamos mencionado, bueno, esto no es raro en observar la malformación de Chiari asociada a hidrocefalia. La hidrocefalia se asocia frecuentemente a malformación de Chiari. ¿Por qué razón? Porque vemos alteraciones en cuanto a lo que es el flujo de líquido cefalorraquídeo en el acueducto de Silvio, pero también tienen un problema muy grave estos niños que tiene que ver con la circulación y la absorción de líquido a nivel de lo que vendrían siendo los corpúsculos de Pacchioni y la alta resistencia vascular que presentan a nivel de lo que es el seno sagital y también la disminución que tiene el diámetro de las venas yugulares a nivel de la base del cráneo. Esto es lo que hace que sea muy complejo que pueda haber una circulación y absorción adecuada del líquido cefalorraquídeo. Bueno, este es algo que es muy frecuente en estos pacientes, la hidrocefalia, y esta es una de las formas de manejo que se realizan en estos pacientes, que no es motivo de nuestra plática. Otras de las malformaciones del sistema nervioso central se dan también en el desarrollo del mesencéfalo y de todas las estructuras adyacentes al mismo, como son las siguientes, dentro de las cuales quizás una fuera de la malformación de Chiari, y otra de las más frecuentes que podemos observar son el síndrome de Moubert, la malformación de Dandy-Walker y la hipoplasia del vermis cerebeloso, que puede ser aislada o puede ser asociada con otra serie de malformaciones como las heterotopias nodulares y otra serie de malformaciones congénitas como las que vienen aquí referidas. Dentro de ellas también podemos encontrar el desarrollo de colecciones de líquido, como son la presencia de quistes aracnoideos, que son relativamente frecuentes en la población general. Estas son otras de las malformaciones asociadas a otra serie de manifestaciones clínicas que también se pueden observar en un paciente pediátrico, pero en la población general son raras. En cuanto a las implicaciones que tienen las malformaciones congénitas del sistema nervioso central, son de gran relevancia. ¿Por qué? Porque son la principal causa de discapacidad permanente. Producen un retraso en el desarrollo neurocognitivo del individuo. Son una población altamente vulnerable. ¿Por qué razón? Porque debido a su discapacidad permanente se encuentran en un alto riesgo de sufrir violencia física o sexual. Representan un alto costo social para la atención a través de los sistemas de salud, porque desde su nacimiento hasta su desenlace ellos requieren una atención en hospitales generalmente de segundo o tercer nivel para tratar su comorbilidad, dado que son pacientes que requieren de una atención multidisciplinaria por múltiples especialidades. La mortalidad temprana en casos severos es muy frecuente y esto ocurre en el 75% durante el primer año de vida. En cuanto a la prevención, solamente, bueno, lo que está comprobado está en cuanto al diarretismo espinal en la espina bífida como tal, ha sido la aplicación de suplementos de folatos durante los 6 meses previos al embarazo. La fortificación de alimentos con folatos ha sido quizás uno de los grandes logros a través de nuestra sociedad a nivel mundial y a través de la Organización Mundial de la Salud. El aborto terapéutico también es uno de los derechos humanos que tiene para poder prevenir el nacimiento de productos que vienen con graves malformaciones congénitas que son incompatibles con la vida. Esto es algo que frecuentemente se realiza en Europa, por lo cual se tiene una baja tasa
de recién nacidos con malformaciones congénitas, al igual que en Canadá y en los Estados Unidos. Sin embargo, en nuestros países, en Latinoamérica, en el continente africano y en el asiático, siguen teniendo una mayor prevalencia. ¿Por qué razón? Porque aún, bueno, sigue habiendo una gran influencia de tipo religioso para llegar a un embarazo térmico de un producto que no tiene ninguna probabilidad de sobrevivir. Muchas gracias. Muchas gracias, Griselda. Otra presentación. Excelente dibujos. No estoy en neurocirujano, pero yo creo que esta charla va a estar en referencia en el futuro, porque nosotros vamos a editar para regla y para poner en internet, para personas para mirar como referencia, si está un estudiante de neurocirugía o un residente o una attending. Sí, una pregunta yo tengo. Tú conoces a Luis, ¿verdad? Sí. Su amigo. Hola, Luis, ¿está allá? Sí, aquí estoy. Ok, ¿tiene Sí, comentario o algo decir a Griselda, su maestra? ¿Mande? ¿Tiene algo a decir a Griselda? ¿Comentario o algo? Si tengo un comentario, pues es una presentación muy completa da un panorama de lo que son todo el amplio espectro de las anomalías congénitas. Tendríamos que gastar prácticamente un día para revisar cada una de estas patologías, pero pues en resumen, yo creo que nos ayuda mucho para el médico de primer contacto que pues jamás había escuchado esto, a aprender a identificar las diferentes patologías desde la exploración física. Sí, yo he dicho, Griselda, Luis, cuando tú no estás aquí, que hacemos un gran congreso en la ley hace 2 años de neurocirugía pediátrica. Yo tengo una fila, colección de 14. Es fabuloso. Y cuando tú estás listo para hacer otro congreso en la NEA, estamos listos. Porque de hecho, yo pienso que lo que podríamos hacer sería como seminarios donde tomáramos un tema en específico, como pudiera ser solamente hablar sobre disrafismos espinales en general, otros sobre malformación de Chiari, que son dentro de las malformaciones congénitas las más frecuentes que vemos y que tienen muchas implicaciones y variantes en cuanto a los tratamientos, en cuanto al pronóstico y la neurorehabilitación también es una parte que no se toca. Creo que eso lo podríamos poder ir organizando con nuestros compañeros, tanto en México como en el resto de Latinoamérica, porque cada uno vive experiencias muy diferentes. De hecho, recientemente que estuvimos en Costa Rica con Adrián Cáceres, presentó una de las doctoras, Graciela Manucci, no sé si tuviste la oportunidad de verla, porque ella está en Guatemala y ellos tienen una gran casuística de disrafismo espinal principalmente. Es una pena porque realmente no hay una manera de poder controlarlo cuando tienes tantas poblaciones indígenas. Es un problema que vemos en México. Nosotros no tenemos unas... ¿cómo se llama? Desde el punto de vista epidemiológico, no tenemos unas estadísticas totalmente fiables. ¿Por qué razón? Porque primero, dentro de los abortos espontáneos, no se estudia desde el punto de vista anatomopatológico esas piezas para saber cuántos de esos productos vienen con malformaciones congénitas, cromosómicas, etcétera, y malformaciones del sistema nervioso central. Por el otro lado, tenemos una gran población, que es la población indígena, donde muchos de esos niños, los menores de 5 años de edad, no son registrados, no existen. ¿Por qué razón? Porque tienen una alta tasa de mortalidad. No sabemos las causas, pero esos niños literalmente no existen en nuestro país porque no hay un registro de ellos. Entonces no podemos saber realmente cuáles son las causas de mortalidad y entre ellas cuáles son por malformaciones congénitas del sistema nervioso central.
Y eso es una problemática que vemos en general en nuestras poblaciones, tanto en Latinoamérica, en Asia y en África. Okay, yo tengo otra pregunta. Otra vez no estoy neurosurujano, pero normalmente cuando hay defectos en el desarrollo de un niño o niña en México, los neurocirujanos general refieren todo o ellos tratan algunos y refieren algunos. Bueno, algunos llegan directo a hospitales de tercer nivel, otros están trabajando en hospitales materno-infantiles donde ellos tienen la oportunidad de tratarlos de primera mano, pero generalmente de un hospital de ginecobstetricia tiene que trasladarse. Con nosotros vemos entre 12 y 16 casos anualmente. En la actualidad nosotros vemos muy poco diafragma espinal a como se veía en la década de los 90, por ejemplo, que era la principal causa o motivo de cirugía en nuestro servicio. En la actualidad es muy raro, es poco frecuente. Sin embargo, en población abierta es la principal causa de cirugía de primera intención, que es en los hospitales infantiles que dependen del DIF, donde llegan principalmente estos pacientes. Pero ya en hospitales como el nuestro, desafortunadamente ya no tenemos ese contacto directo. Anteriormente ellos llegaban, al momento en que nacía un niño con diafragma espinal, como un mielomeningocele roto, eran referidos en las primeras 24 o 48 horas a nuestra unidad hospitalaria. Actualmente están llegando con un retraso importante hasta de una semana. Esto es importante porque razón, si el bebé llega, el neonato llega en las primeras 48 horas de vida, puede resolverse perfectamente hacer la plastía del mielomeningocele y si el bebé tiene hidrocefalia, colocar de inmediato un sistema valvular. Sin embargo, cuando llegan después de varios días del nacimiento, ya llegan con colonización bacteriana en la placa neural. Tiene que iniciar entonces un tratamiento con antibióticos, darle un tiempo de latencia para poder entonces meterlo con seguridad, hacer el cierre del defecto. Sin embargo, en ese periodo de tiempo, este paciente tiene una neuroinfección ascendente, lo cual nos va a llevar a graves complicaciones y a una alta mortalidad con estos niños por hidrocefalias y hidrocefalias septadas. Siempre es importante que al momento de que nazca un niño de estos se refiera tempranamente, precisamente por esa razón, para disminuir el riesgo de infecciones y de complicaciones más severas. Sin embargo, algo que a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, en la actualidad tenemos ultrasonidos 4D. Todo el mundo se emociona con un ultrasonido que van a realizar a la madre embarazada y demás. Todo el mundo le quiere ver la carita bonita al bebé, pero nadie ve con precisión la serie de malformaciones que tiene este producto. O hay gente que puede estar manipulando un ultrasonido y decir que todo está perfecto en su evaluación. Sin embargo, al momento de nacer, detectan la malformación que debió haberse detectado en el periodo perinatal, en el segundo y el tercer trimestre del embarazo, para poder tomar una decisión con respecto al manejo de ese producto o si se lleva ese embarazo a término o no. Well, tú y Luis trata estos defectos de otras partes de México, ¿verdad? Tú hospitales ¿cómo se llama en español? Tercial, un hospital tercial para referir. ¿Cuántos hospitales tercial en neurocirugía pediátrica hay en México? En México solamente hay 4. ¿Cuatro? ¿Dónde están? Del Instituto Mexicano del Seguro Social, bueno, en Ciudad de México. De Ciudad de México está el hospital donde nosotros trabajamos, está el Hospital General de Centro Médico La Raza, está el Instituto Nacional de Pediatría y el Hospital Infantil Federico Gómez. Son los 4 más grandes hospitales de tercer nivel a nivel nacional. Okay. Pero básicamente no es donde llega la mayor parte de estos niños. Estos llegan a otros hospitales. Y también tiene algo que ver el hecho para nosotros en nuestra población que la tasa de natalidad se ha disminuido dentro de la población del instituto.
Sin embargo, en población abierta es la población más vulnerable, donde su tasa de natalidad es mayor, donde las complicaciones del embarazo materno-infantiles son mayores, donde el desarrollo de malformaciones congénitas es mayor. Ok, muy bien. Luis, su cámara no sirve. Puede ver su cara. Está allá. Tu video. Para decir Está hola. durmiendo. Ok, gracias por venir, Luis. Y Griselda, gracias por otra presentación excelente. Yo voy a editar y mandar limpio. Limpio, Ok. no problema. Bueno. Sí, buenas noches. Buenas noches, saludos. Bye. Bye.